y el producto siempre y cuando que este coeficiente sea 1, ya el que acompaña el x al cuadrado. Y recuerden que siempre la suma se reemplaza, la suma de las soluciones, con el signo opuesto, ¿ya? Y recuerden que si les preguntan por el tipo de solución de una ecuación de segundo grado, tienen que calcular el discriminante, ¿ya? Discriminante positivo, soluciones reales y distintas; discriminante cero, soluciones reales e iguales; y discriminante negativo, soluciones no reales. Acuérdense que el discriminante es lo que está dentro de la raíz, ¿ya? Eso es lo que hace que, en este caso, cambie el tipo de solución, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de la función de segundo grado, esta ax cuadrado más bx más c ya no está igualado a 0, está igualado a y o a f de x. Recuerden que el gráfico de una función cuadrática siempre es una parábola. Vamos a repasar todos los elementos de la parábola. Recuerden que cuando tenemos una parábola, siempre vamos a tener un eje de simetría, que siempre es una recta paralela al eje y. Y cuando buscamos el corte con el eje y, recuerden reemplazar siempre el x por 0, y después vamos a buscar el corte con el eje x. Recuerden que el corte con el eje x se llama ceros de la función. Ustedes les preguntan por un cero o les hablan de un cero de la función cuadrática, es el corte de la parábola con el eje x, ¿ya? Y acuérdense que el vértice puede ser el punto mínimo o el punto máximo de acuerdo a cómo es puesta la parábola. Esos son todos los elementos, ¿ya? Ahora, recuerde que si la parábola tiene un a mayor, la función tiene un a mayor que 0, la parábola abre sus ramas hacia arriba, y a menor que 0, la parábola abre sus ramas hacia abajo. Si la parábola tiene una concavidad positiva, es decir, abre sus ramas hacia arriba, entonces ese es el punto mínimo, y si abre sus ramas hacia abajo, el vértice es el punto máximo, ¿ya? Entonces tienen que poner atención, porque a veces no les preguntan por el vértice, les preguntan por valor mínimo o valor máximo, ¿ya? Ahora, cuando les pregunten por el corte con el eje y, recuerden que siempre para ver cualquier punto que está sobre el eje y, usted tiene que reemplazar el x por 0. Por lo tanto, si usted en la función reemplaza el x por 0, siempre el corte con el eje y se va a dar a la altura del c. Por lo tanto, es muy importante que ni siquiera es necesario que reemplace el x por 0, porque es evidente que el único término que me va a quedar de la función es el c. Por lo tanto, siempre que ustedes quieran identificar en una función cuadrática dónde corta, yo me fijo aquí, en el c, que es 3. Claro, al reemplazar por 0 me va a dar 3, pero es un paso que ya a estas alturas debería estar un poquito de más, ¿ya? Ahora, si queremos ver el corte de la parábola con el eje x, ¿qué tenemos que reemplazar? Y por 0, eso es. Y ahí transformamos nuestra función en una ecuación, y las dos soluciones son el corte con el eje x. Pero acuérdense que no siempre la parábola intersecta el eje x. Siempre intersecta el eje y, pero no siempre intersecta el eje x. Por lo tanto, antes de ponerse a calcular, hola Nil, antes de ponerse a calcular los ceros, es bueno que calculen el discriminante. ¿Por qué? Porque el discriminante en la función ahora me indica si corta o no corta. Si el discriminante en la función cuadrática es mayor que 0, eso indica que va a cortar en 2 puntos al eje x. Si el discriminante es 0, tangente, es decir, toca en un punto al eje x. Y si el discriminante es negativo, significa que la parábola no va a cortar al eje x, ¿ya? Recuerden que el otro elemento que tienen que tener en cuenta, que es muy relevante para la función cuadrática, para la parábola, es el eje de simetría. Recuerden que este punto siempre, o sea, esta recta siempre divide la figura en 2 partes simétricas, es decir, cada punto de la curva tiene su simétrico al lado contrario a la misma distancia de manera perpendicular. Entonces es muy importante tener en cuenta que si a mí me preguntan por la ecuación del eje de simetría, puedo calcularla con los ceros. ¿Por qué? Porque el eje de simetría pasa justo por la mitad de los ceros, por lo tanto lo puedo calcular como el promedio entre los ceros, es decir, x1 más x2 partido en 2. Y si no tuviera los ceros, porque acuérdense que hay funciones o parábolas que no tienen ceros, tienen la opción de calcular el eje de simetría como menos b partido en 2a. Recuerden que la suma de las soluciones de una ecuación de segundo grado, si ustedes la reemplazan ahí, les va a quedar menos b partido en 2a. Entonces tienen 2 opciones ahí para calcular el eje de simetría, ¿ya? Y por último, el vértice, que es simplemente la imagen del eje de simetría en la función. ¿Por qué? Porque el vértice es un punto de coordenadas x, y, claro, punto que pertenece a la curva, y que además está sobre el eje de simetría. Siempre el vértice está sobre el eje de simetría, por lo tanto usted calcula el eje de simetría, como sea, con los ceros o con la fórmula, y usted luego reemplaza el eje de simetría en la función, y teniendo la imagen del eje de simetría, ahí va a tener la ordenada. Por lo tanto, usted puede calcular
las coordenadas del vértice, primero calculando el eje de simetría y luego reemplazando el eje de simetría en la función. Ahora, si quiere, también se puede aprender esa fórmula, que es lo mismo, lo único que esta es la imagen del eje de simetría en la función cuando ustedes la reemplazan en su forma general, ¿ya? Entonces, de cualquiera de esas dos maneras pueden obtener el vértice. Recuerden que aquí esta fórmula en el fondo lo único que requiere es que usted, teniendo la función, usted, si conoce los coeficientes A, B y C, reemplaza y va a tener las coordenadas del vértice. Esa es la gracia de esa fórmula, ¿ya? Entonces, siempre que ustedes tengan los coeficientes A, B y C de la función, van a poder encontrar las coordenadas del vértice. Ahora, muchas de las preguntas que vamos a ver ahora tienen que ver con la traslación de la función, por eso voy a repasar esto. Recuerden que cuando uno tiene una función donde, acuérdense que la forma general de la ecuación es esa. ¿Estamos de acuerdo? Cuando el B y el C son ceros, siempre el vértice de la parábola está en el 0,0. Y a mayor valor absoluto del A, la parábola, ¿cómo era? ¿Más abierta o más cerrada? Más cerrada. Eso es muy importante. A mayor A, la parábola tiende a cerrarse, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos, esta es nuestra función base, la función y igual a x cuadrado. Entonces, si a esa función ustedes le suman o le restan unidades fuera, la gráfica se va a desplazar verticalmente, ¿ya? Ahora, si ustedes le suman o le restan unidades dentro del cuadrado, la gráfica se desplaza horizontalmente. Es decir, si dentro del cuadrado yo le resto 1 a la derecha, y si yo le sumo 1, la parábola, ¿ok? Y si hacemos una mezcla de las dos cosas, es decir, a esta función le sumamos o le restamos unidades adentro o afuera y afuera, fíjense aquí le estamos restando 3, eso significa que la gráfica se desplaza 3 a la derecha y 2 hacia arriba, ¿cierto? Y eso qué gracia tiene, que al tiro me muestra el vértice. Entonces, cuando yo veo una función, ojo con este formato, cuando yo veo una función cuadrática escrita de esta manera, con un cuadrado del binomio, lo que me está diciendo inmediatamente es su traslación y dónde queda ubicado el vértice, ¿ya? Eso es súper importante. Acá lo mismo. Aquí esta parábola se desplaza 2 a la izquierda y 1 hacia abajo, ¿ya? Entonces, ahora, vamos a hacer una leve variación de esto. Recuerden que aquí tenemos una parábola que se desplaza 2 a la izquierda y 3 hacia arriba. Y si tiene un signo negativo delante, ¿qué es lo único que cambia? Eso es todo, ¿ya? Entonces, con esos elementos ustedes ya pueden resolver muchos ejercicios de planteamiento, porque ahora los vamos a poner en un contexto, ¿ya? Fíjese aquí, 3 a la derecha, 2 hacia arriba, y esta como tiene signo negativo, 3 a la derecha, 2 hacia abajo, ¿cierto? Y se trae a la derecha y 2 hacia arriba. Y acá, este tiene signo negativo y se abre hacia abajo. O sea, la única diferencia de la C con la L. Esta se a la derecha, 2 hacia abajo, ¿cierto? Y esta se abre hacia abajo porque la única diferencia de la E con la F es el signo. ¿Ya? Eso es. Y acá, fíjense, yo siempre les digo, si ustedes se preocupan de comparar estas dos, esta coeficiente que acompaña el término al cuadrado aquí es 1 y este es 2. La única diferencia es que esta, como tiene mayor A, porque cuando ustedes desarrollen el cuadrado del binomio aquí, el A va a ser 2. Esta tiene un mayor valor absoluto del A, por lo tanto, esta parábola, la G, es más cerrada. Esa es la única diferencia, ¿ok? Entonces, teniendo todo eso clarito, bueno, importante, siempre cuando ustedes tengan el formato, este formato de función cuadrática, recuerden que el h, K es el vértice, ¿ya? Entonces aquí el vértice es menos 2,3, cuidado, no es 2,3, menos 2,3, ¿ya? Menos 2,3, 3,2, 3,2. Y siempre la primera componente del vértice es el eje de simetría, ¿ya? Esos son los elementos que les entrega este formato. Entonces, miren, esta pregunta es del modelo. Dice, la ganancia obtenida en miles de pesos por la venta de X unidades de cierto artículo se modela mediante la función. Fíjense la función que le da. ¿Cuál debe ser la cantidad de artículos vendidos para conseguir la mayor ganancia posible? Ya, primera cosa, parábola se abre hacia, se mueve 3,2 a la derecha y 5 hacia arriba, listo. Entonces, si yo ya tengo esa visión y me están preguntando por la ganancia, dice, ¿cuál debe ser la cantidad de artículos vendidos? Ojo, se supone que X son los artículos y aquí va la ganancia. Entonces, para conseguir la mayor ganancia posible, ¿dónde tengo que estar? Justo en la mitad, en el vértice, ¿cierto? Entonces, ¿el vértice dónde está puesto aquí? Exacto, porque esto se movió 3,2
y luego subió 5, ¿cierto? Entonces, ahí está puesto el vértice. Entonces, ¿qué pasa? Dice, ¿cuál debe ser la cantidad de artículos vendidos para conseguir la mayor ganancia? ¿Qué me contestarían ustedes? Ojo, dice, ¿cuál debe ser la mayor cantidad de artículos? 3. ¿Por qué? Porque si bien uno puede, en este caso, puede vender 3,2 exactamente, no, porque no existen 3,2 artículos. Entonces, el más cercano, que está más cerquita del vértice, es 3, y ahí va a ser uno de los valores más altos. No puedo vender 3,2 porque no existe 3,2. Entonces, yo lo adopto al contexto. ¿Se entiende? Eso es. Y cuidado, Dylan, tú dijiste 5. Esa es la máxima ganancia. Entonces, tienen que tener mucho cuidado, porque esto... Se dan cuenta que no basta solo con saberse los conceptos, sino que hay que leer con cuidado, ¿ya? Interpretar bien. Entonces, no me están preguntando por la máxima ganancia, me están preguntando por la máxima cantidad de artículos, o sea, cuál es la cantidad de artículos que tengo que obtener para la máxima ganancia, ¿ya? Entonces, cuidado con eso. Ya, vamos. De nuevo, todo contexto. Este es el tipo de pregunta en la prueba. En la prueba no le van a decir, encuentre el eje de simetría. No, ¿dónde la vieron? Le van a preguntar algo contextualizado y usted tiene que interpretar, ¿ya? Dice, en un computador se simula el lanzamiento de un proyectil desde el nivel del suelo por una trayectoria parabólica que logra su máxima altura a los 5 segundos. Si se sabe que al segundo de ser lanzado alcanzó una altura máxima de 27 metros, ¿cuál de las siguientes funciones modela en M la altitud lograda por el proyectil luego de T segundos? Ya, vamos a ver. En metros, cuando dicen M significa metros. Ya, entonces, aquí tenemos los segundos. Y aquí está la altura en metros. Ya. Primero, la trayectoria del proyectil, fíjese, desde el nivel del suelo. O sea, en el momento cero, ¿qué altura tiene? Ajá. Y obviamente que es como una trayectoria parabólica, una cosa así, ¿cierto? ¿Ok? Ahora dice, se sabe que al segundo de ser lanzado alcanzó una altura de 27 metros y además que logra su máxima altura a los 5 segundos. ¿Sí? Ya. Y además nos dicen que al segundo de ser lanzado, o sea, cuando transcurre un segundo, la altura alcanzada es de 27 metros. Esa es la información que nos están dando. Ahora, ¿qué nos están diciendo con que alcanza la máxima altura a los 5 segundos? Nos están dando, ¿qué cosa? El eje de... Ya. Ahora, pónganme atención aquí. Lo vamos a hacer por descarte, porque ustedes van contra el tiempo. Entonces, ¿qué tienen que buscar? Una función que pase por qué puntos? 0,0, 1,27 y que tenga eje de simetría x igual a... Eso es lo que usted tiene que buscar. Ya. A ver, alternativa A. Vamos. Eje de simetría. Acuérdense, el eje de simetría es menos b partido en 2a, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿cuál es mi b? 28, pongo menos 28, partido por el doble de a. Aquí mi a es menos 1, cuidado con eso. Menos 28 partido menos 2, ¿cuánto es? 14. ¿Es? No. Listo. Vamos a la otra. B. Eje de simetría menos b partido en 2a. ¿Cuál es el b aquí? 0. Entonces me va a quedar 0 partido en 27, que va a ser 0. Listo. Fuera. No es. Ahora sí. Tenemos aquí eje de simetría menos b partido en 2a. Entonces, ¿qué tenemos? Menos 30 partido por menos 3. O sea, bueno, espérenme. Déjame poner el ordenadito, si no. Entonces, aquí voy a poner 2 por menos 3, ¿cierto? Entonces me queda menos 30 partido menos 6, 5. Pero, ojo, tenemos que verificar que pase por el 0,0 y por el 1,27. A ver, cuando yo reemplazo el t por 0 aquí, ¿qué va a pasar cuando yo reemplazo el t por 0? 0. Pasa por el 0,0. Cuando yo reemplazo el 1 aquí, ¿qué va a pasar? Me va a quedar, si yo veo S de 1, eso es lo que voy a ver, S de 1.
Entonces me va a quedar 30 por 1 menos 3 por 1 al cuadrado. Y eso que me va a quedar 30 menos 3, que es 27. Ah, entonces cuando ha transcurrido un segundo, su imagen es 27. Esa es. ¿Se entiende? Nada de estar construyendo la función. Se puede construir la función, pero es más larga. Ya. Todo contextualizado. Esa es la prueba, ¿ya? La prueba es contexto. Además de saberse la materia y entender todo eso, contexto. Estas son preguntas, miren, saqué las preguntas de la jornada y de los modelos, ya, para que ustedes vayan viendo de dónde se... La función AX representa el área del rectángulo PQRS de la figura adjunta, de perímetro constante igual a 8. Me dice que PQ mide X, entonces, ¿cuáles de las siguientes igualdades verdaderas? Entonces, me están pidiendo el área en términos del largo del rectángulo, que es una ecuación de segundo grado. Entonces, si a mí me dicen que el perímetro es 8, bueno, la suma de todos los lados es 8. Entonces, bueno, como es rectángulo, los lados opuestos son de igual medida, ¿cierto? Como este mide X, este mide X. Ahora no tengo idea cuánto mide ese, así que le puse Z. Le pueden poner la letra que quieran. Yo ahí digo que el perímetro es eso, ¿cierto? Y en este caso es 8. Entonces, vamos a dividir por 2. Ahora a mí me están pidiendo el área, ¿cierto? ¿El área cómo se calcula? Largo por ancho, ¿cierto? Entonces, si ustedes miran la alternativa, el área me tiene que quedar solo en términos de qué letra. De X. ¿Y aquí quién me molesta? Z. Entonces vamos a despejar Z de aquí, del perímetro, y lo vamos a reemplazar acá. ¿Sí? Y ahí está el área. Multiplicamos término a término, y ahí está la alternativa C. ¿Sí? Ni siquiera hay que resolverla, solo plantearla. Por eso les digo, a veces les van a dar una función a construir que ni siquiera les están pidiendo que vértices ni ejes de simetría, ni nada. Construir la función, nada más. ¿Ya? Seguimos. Ojo aquí. La ganancia de una tienda por la venta diaria de X jeans está dada por esa fórmula. Chiquillos, ustedes miran esto y tienen que darse cuenta que al multiplicar aquí, fíjese, cuando ustedes multiplican, no las tienen que multiplicar entera porque hace una pega larga, pero al multiplicar aquí menos X por X, ¿qué les va a quedar? Menos X al... Bueno, entonces es la función cuadrática ya, entonces, pero no se hagan la pega de multiplicar todo. Ya, sabemos que es una función cuadrática. No es necesario que la pongan en formato general, ¿ya? Lo que les están preguntando es la ganancia máxima, ¿ya? Fíjense que al multiplicar aquí les va a quedar menos X cuadrado. Es una parábola que se abre hacia abajo, porque la es negativo. Y si me preguntan por la ganancia máxima, eso yo también intuyo que me están preguntando por el vértice, ¿cierto? Y es una parábola que se abre hacia abajo. Entonces, si me preguntan por la ganancia máxima, ¿qué tengo que buscar? El vértice, ¿cierto? ¿Y el vértice de cuántas maneras lo puedo obtener? Primero que el vértice yo necesito el eje de simetría, lo primero que necesito. ¿Y el eje de simetría de cuántas formas lo puedo obtener? De 2. ¿Con los ceros o con el menos b partido en 2a? ¿Qué creen ustedes que es más conveniente hacer aquí? Miren, con los ceros. ¿Por qué? Porque esta función, para encontrar los ceros, ustedes que reemplazan el y, que es el g de x, por 0. Entonces, fíjense, este 100 que está multiplicando, no lo multipliquen ahí, pásenlo dividiendo al otro lado, dividan todo por 100. Ese producto da por resultado 0, o sea, eso es 0 o ese es 0, y en un segundo tienen los ceros de la función. Ahí está. Por lo tanto, el eje de simetría lo calculamos como el promedio entre los ceros, ¿cierto? Y ahí está que eso es 7. ¿Sí? Por lo tanto, si la pregunta dice la ganancia máxima por día se obtiene con la venta de cuántos jeans. Ojo, aquí generalmente ustedes se confunden porque aquí va la ganancia, ¿estamos? Y aquí van los números de jeans, ¿ya? Porque X es número de jeans, ¿cierto? Cuidado, no les están preguntando por la ganancia máxima. Dice, luego la ganancia máxima por día se obtiene con la venta de ¿cuántos jeans? 7. Ahora, si a mí me preguntaran ¿cuánto es la ganancia que se obtiene con esos 7 jeans de venta? Ahí usted tiene que reemplazar el X por 7 y ahí va a ver la imagen. ¿Se entiende? Eso es, ¿ya? Y ahí parece... Ah, ya está. Ahí está, déjenme ver. Este es del modelo. Mira.
Atención aquí. Dice, una florista necesita armar un arco de flores que estará ubicado verticalmente al suelo para un matrimonio, el cual, según las especificaciones de los novios, debe tener la forma de una parábola, como se representa en la figura adjunta. La función que modela la forma interior del arco de flores está dada por menos x al cuadrado. Ahí está. ¿Cuál es la distancia que debe haber entre las bases del arco para que la altura máxima del arco de flores sea de 2 metros? Ya. Entonces, primero vamos a graficar esa función en el plano cartesiano. Es esa, ¿cierto? Vamos. ¿Cuánto tiene que ser esta altura aquí? Esa altura tiene que ser 2, pero como estamos en el plano cartesiano, esta distancia baja 2 unidades, por lo tanto aquí estamos a la altura del menos 2. Ahora, lo que yo necesito, dice, ¿cuál es la distancia que debe haber entre las bases del arco? O sea, la distancia que hay desde aquí hasta acá, para que la altura máxima del arco sea de 2 metros. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Yo necesito calcular esa distancia. Para calcular esa distancia, lo que yo necesito son las preimágenes. Porque las preimágenes, si yo obtengo las preimágenes, voy a obtener esa distancia. Entonces, fíjense cómo aparece el concepto de las preimágenes. Entonces, ¿cómo se calcula una preimagen? Yo necesito las preimágenes del menos 2, que son 2 preimágenes. ¿Cómo calculo las? Si yo quiero calcular una imagen, reemplazo la variable x, pero si quiero reemplazar encontrar una preimagen, la y, pues, y este es la y. Entonces, eso es, ¿sí? Multiplicamos por menos 1, sacamos la raíz, ponemos más menos porque estamos en una ecuación, esto es una ecuación de segundo grado. Entonces, interpretación ahora. Entonces, una solución es raíz de 2 y la otra menos raíz de 2. Entonces, ¿qué distancia hay aquí? De aquí para acá hay raíz de 2. Y la distancia aquí, obviamente, no puede ser negativa. Es, y raíz de 2 más raíz de 2, 2 raíz de 2. El concepto apunta el concepto de que ustedes entiendan el concepto de que necesitan ahí las preimágenes. Pregunta de la jornada anterior. Ya. Entonces, dice, el cuadrilátero de la figura adjunta es un rectángulo en el que, haciendo variar el valor de x de 0 a 4, ¿ya? El área de la región achurada también varía. El valor máximo que esa área podría tener. Valor máximo. Entonces uno dice, ya aquí, función cuadrática. Hay que construir una función cuadrática. Entonces, primero, para calcular, fíjense que esta área es un cuadrilátero cualquiera, no es un trapecio, es un cuadrilátero cualquiera. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular esa área? Entonces, lo primero que yo voy a pensar es, ¿cómo calculo esa área? Porque me está preguntando por área máxima. Entonces digo, a ver, el área que está achurada ahí es el área del rectángulo menos el área de estos dos triángulos, ¿sí o no? Y ahí me queda esa área. Eso es lo primero. Entonces vamos a calcular. Ya, necesitamos el área de estos dos triángulos. Vamos a llamarle el triángulo 1 y el triángulo 2. Ya, primero, todo esto mide 8. Por lo tanto, esto de aquí, este pedacito que nos queda aquí, es 8 menos 2x. Ya, ahí vamos. Todo esto mide 4, por lo tanto este pedacito es, ya. Entonces, vamos a calcular el área achurada como el área del rectángulo y le vamos a restar el área de estos dos triángulos, ¿cierto? Entonces, el área del rectángulo, 4 por 8, 32, ¿cierto? Pero el área de este triangulito que tenemos aquí, el triángulo 1, es un triángulo rectángulo. Y yo digo cateto por cateto dividido en 2, ¿cierto? Multiplicamos término a término ahí. Bueno, aquí yo factoricé por 2. Usted puede multiplicar término a término. Yo factoricé por 2 porque es más rapidito, simplifico, y aquí me queda un cuadrado del binomio, ¿cierto? 4 menos x por 4 menos x es 4 menos x al cuadrado, ¿ya? Ahí está el área del primer triángulo. ¿Lo vemos? ¿Está todo bien ahí? Ya. Área del segundo. Cateto por cateto dividido en 2. O sea, 4x, ¿sí? Entonces, ya tenemos el área del primer triángulo, del segundo. ¿Y cuánto es el área de este rectángulo? 4 por 8, 32. Listo. Si ustedes restan ahí,
Fíjese, primero aquí estamos haciendo reducción acá adentro. Menos 8x más 4x me queda menos 4x. Luego ingresamos el signo. Entonces ahí nos va a quedar menos x cuadrado más 4x menos 16. Y ahí ya tengo mi función cuadrática, fíjese. Menos x cuadrado más 4x y 32 menos 16 me queda 16. ¿Sí? Tengo mi función. Entonces, ya que tengo la función cuadrática del área, y me están preguntando por el valor máximo que podría obtener. Por lo tanto, vamos a obtener el vértice. Entonces, primero obtenemos el eje de simetría. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? El eje de simetría es menos b partido por el doble de a. El eje de simetría es 2, ¿ya? O sea, tengo que interpretar. Vamos a dibujar aquí un poquito. Entonces, no sé cómo vaya bien este gráfico, pero se supone que aquí está el eje de simetría y el eje de simetría es 2. Entonces, cuando el x es 2, que es la medida de esto, ¿ya? Cuando el x es 2, se alcanza su área máxima. Entonces, yo necesito ver la imagen porque me están preguntando cuál es el valor máximo de la área. Y aquí el área es la imagen. Entonces, yo necesito reemplazar el 2 en la función. Cuando yo reemplazo el 2 aquí, ojo, estoy reemplazando el 2 aquí, estoy viendo la imagen. Entonces, el vértice de esta parábola tiene coordenadas 2,20 y el área máxima sería 20. Ya. Seguimos. Mira, este está en el libro, este ejercicio del libro. Dice, una parcelera desea construir un huerto de forma rectangular al lado de un muro como se muestra en la figura adjunta. Para ello dispone de una malla de 36 metros de largo y su objetivo es maximizar el uso del terreno. Maximizar, listo, vértice. Entonces, el tema es que tengo que construir la función aquí, porque, ¿qué pasa? Dice que se dispone de una malla de 36 metros de largo para cerrar este huerto. Obviamente que como aquí hay un muro, para usar mejor la malla, ¿para qué voy a poner malla por aquí? Pues uso la malla por acá y por acá, para usarla mejor. Entonces, lo que yo necesito es que con una longitud de 36 metros voy a cerrar esto, que tiene un perímetro de x más y más x. O sea, el perímetro, que es 2x más y, tiene que ser igual a 36, ¿cierto? Entonces, si a mí me preguntan cuál es la función de x que representa el área del huerto, vamos a hacer varias preguntas relacionadas a esto mismo. Entonces, primero vamos a construir la función, ¿ya? La función relacionada al área. ¿Cómo se calcula el área? Largo por ancho. Entonces, ¿qué pasa? Como es la función en x, yo me tengo que deshacer ¿de quién? Entonces vamos a despejar la y y vamos a reemplazar la y, en vez de poner y, 36 menos 2x. Ahí está la función. Vamos a multiplicar término a término y claramente es una función donde la es negativo, parábola que se abre hacia abajo, ¿cierto? Y ahí tenemos la función. Y ahora, si yo les pregunto, ¿para qué valores de x se obtiene el área máxima? Obviamente ustedes ¿qué tienen que buscar? El eje de simetría. Entonces, buscamos el eje de simetría, que es menos b partido por el doble de a, que es más. Entonces, cuando el ancho del rectángulo sea 9, vamos a obtener el área máxima. O sea, cuando aquí estamos a la altura del 9, vamos a obtener el área máxima. Ahora, si a mí me preguntan, ¿cuál es el área máxima que tengo que hacer? Reemplazar el 9 en la función, ¿cierto? Y ahí pongo 9, 9 y calculamos 36 por 9, 9 al cuadrado 81, por 2 162, hago la resta. Entonces el área máxima que yo puedo encerrar es cuando el ancho es 9 y el área máxima sería 162 metros cuadrados. Ya. Ahora, esta pregunta es más complicada porque cierra otros contenidos. Dice, ¿cuál es la medida de una de las diagonales del huerto rectangular de área máxima? Miren, vamos a dibujar. Entonces, considerando que este es el área más grande que puede cerrar la malla, me están preguntando cuál es la medida de una de las diagonales, ¿ya? Entonces, recordar que aquí el área máxima se logra cuando el ancho es 9. Entonces, si el ancho es 9, estoy calculando cuál va a ser el largo.
Entonces voy a reemplazar aquí el x por 9 y obviamente que el largo tiene que ser 36 menos 18, que es 18. O sea, esta sería la máxima, sería la medida de la diagonal cuando el área es máxima, ¿cierto? Entonces, si yo tengo que calcular esa medida, ¿qué ocupo? Teorema de Pitágoras. Eso es. Pero, ustedes tienen que ser pillín aquí porque, miren, yo usando Pitágoras aquí tendría que decir cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado. Y estos son números, imagínense, 18 al cuadrado ya un número menos jodido y después sacarle la raíz a todo eso. Entonces uno dice, aquí es donde las letras nos ayudan. Miren, si yo tengo un cateto, fíjense que justo este es el doble de ese, ¿sí o no? Entonces, si yo tengo un cateto A, el otro si fuera 2A, yo quiero saber cuánto mide la hipotenusa. Trabajo con letras porque es más cómodo que con números. Entonces yo digo, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿sí o no? ¿Qué me queda? 4 al cuadrado más a cuadrado son 5 al cuadrado. Saco la raíz, saco la fuera de la raíz. Ah, entonces la hipotenusa es el cateto más chico multiplicado por raíz de 5. Ah, entonces ¿cuánto es esto? Ajá. Eso es. Entonces, la diagonal ahí es 9 raíz de 5, para que no tengan que trabajar con números muy grandes, ¿ya? Y eso siempre funciona. Por ejemplo, si este trazo midiera, no sé, 40 y el otro 80, este sería 40 raíz de 5, ¿ya? Funciona siempre. Entonces, ¿para qué valores de x el área es de 160 metros cuadrados? Ya, recordar que esa es la función que nosotros encontramos en la diapo anterior, ¿se acuerdan? ¿Ya? Esa es la función del área para este rectángulo. Si a mí me preguntan, dada esta función, ¿para qué valores de x el área es de 160 metros cuadrados? ¿Qué tengo que hacer ahí? Reemplazar el y. Entonces ahí yo estoy viendo las preimágenes, ¿ya? Entonces, fíjese, en el fondo lo que estoy haciendo, si lo miran, lo tienen que mirar también desde el punto de vista de la parábola. Aquí está la parábola. Esto es 160. Entonces lo que yo estoy viendo aquí son las dos preimágenes. Eso es lo que voy a ver. Entonces fíjense que ahí yo tengo una ecuación de segundo grado, ¿ya? Vamos a simplificar por 2. Y ahí tenemos la ecuación ordenadita. El x cuadrado lo puse al otro lado, el 18 restando. Y ahí ustedes resuelven, ya sea factorizando o usando la fórmula. Pero en este caso es fácil factorizar porque este coeficiente es 1. Entonces busco dos números que multiplicados me den 80 y que sumados me den menos 18. Bueno, si no se les ocurre, ya ustedes ahí usan la fórmula, ¿ya? Pero ahí el 10 y el 8, al tiro, el 10 y el 8 dan 80 y 18 la suma. Entonces los pongo los dos con signos negativos y ahí estaríamos. Este es un producto que da por resultado 0. Entonces esto es igual a 0 o eso es igual a 0 y ahí están las dos soluciones. Es decir, ¿para qué valores de x? Es decir, cuando el ancho del rectángulo mide 10 u 8, el área va a ser 160. Ya, chiquillos, hasta ahí. No pueden tener ni una pregunta de esas malas, chicos. ¿Sí o no? Los dejé, pero ya no les puedo poner más ejemplos. Ya, se ponen a trabajar. La próxima semana revisamos completamente la guía de función cuadrática. Les voy a subir este archivo en un ratito al Drive. Vuelvo al tiro, chiquillos.